Yo soy Javier y él es Aniol, y los dos tenemos una historia en común que contar, vivida en momentos distintos. Resulta que tenemos en común esto. ¿Y qué es esto? Bueno, es una forma de representar a un coche que significa muchísimo para nosotros y que es el mismo coche, número de bastidor incluido, matrícula no, pero número de bastidor incluido. Brevemente os cuento cómo conocí ese coche. Yo estaba obsesionado por comprarme un Toyota Supra, después de haberme subido en uno desde chiquitito. Cuando estuvo a mi alcance, me hice con uno que apareció en un foro. Lo anunció un chico de Mataró que conocía a una persona que tenía uno y lo iba a vender. Y yo le dije que por favor que no publicara el anuncio en ningún sitio, que yo me compraría el coche. Entonces en cuestión de días fue negociar, llegar a Barcelona en AVE, ir a un banco, romper la hucha, ir a Mataró, conocerlo y decir, este coche tiene que ser para mí. Y ese coche pues me lo llevé el mismo día a Madrid. El Supra se convirtió para mí en un compañero inseparable, excepto cuando tuve que estar separado de él por distintos motivos, pero bueno, yo tenía en mente la idea de que ese coche nunca me iba a deshacer de él. Y muchos de vosotros lo pensáis también, que es un coche del que yo jamás me desharía. Pero apareció una pequeña excepción, y aquí es donde entra en juego mi amigo, que os va a contar un poco su historia, porque yo cuando compré el coche conocí al anterior dueño, y el anterior al anterior sé que había fallecido, pero no sabía nada más sobre él, se le perdía la pista. Esta es la pista. Pues este coche lo compró mi abuela en Dinamarca, ahora 27 años, y su hermano lo llevó desde Dinamarca hasta España, en Olot, y fue su coche particular durante muchos años. Fueron de viaje con mi madre hasta Austria y muchos sitios de Europa. Fue un coche que siempre funcionó perfecto, no había ningún problema, siempre se llevó muy bien por todos los tipos de conducción, tanto en montaña como en ciudad. Mi padre lo llevó también cuando ya estaba con mi madre, hasta que un día se calentó. Mi abuela lo llevó al mecánico, como era normal, y el mecánico le sugirió que lo tirara, que el radiador había reventado, que estaba muy oxidado de los bajos y que era un coche muy viejo y todas estas cosas que hicieron que mi abuela cambiara el coche y supuestamente lo tirara al chatarrero. Después mi abuela se compró otro coche. Ese coche en teoría ahora tendría que estar destruido. Yo en esa época tenía 9 años, así que aún no tenía mucho conocimiento de coches ni de qué pasaba en ese sentido. Pero más adelante me empezaron a gustar los coches. Pregunté por los coches que había tenido mi familia y claro, mi abuela siempre me había hablado del Supra, que era un coche espectacular, y muchas otras anécdotas que le habían pasado. Me extrañó que un coche tan bueno y tan fiable hubiera tenido que tirarse a la chatarra por 4 tonterías. Así que un día decidí ir al chatarrero del pueblo donde vivimos. Estuve horas buscando
todos los campos que había llenos de coches y no estaba. Bueno, supuse que lo habían desmontado del todo, lo habían triturado, cualquier cosa, así que dejé de buscar. Hará cosa de 1 año y medio, pues hablando con un compañero, me dijo que le sonaba haber visto un coche parecido a este y que le habían contado que no se había destruido. Es un coche especial, así que no es cualquier coche, así que se acordaba que lo habían vendido. Y bueno, yo me extrañé, pero empecé a investigar. Primero de todo, un compañero que trabajaba en la ITV me buscó los registros, pero no existían los registros en la zona donde vivimos, así que ese coche no estaba cerca. Después fui a la Toyota, que había cambiado de propietarios, así que me dijeron que los archivos estaban desfasados o destruidos, que no tenían ningún registro, y me aconsejaron que fuera al seguro. Ahí conseguí la matrícula porque... El coche fue rematriculado en 2009 y ese fue uno de los motivos que dificultó tu búsqueda, porque Aniol estaba buscando una matrícula de Gerona, pero el coche se rematriculó en 2009 y tenía una matrícula nueva. Pero bueno, poco a poco, indagando, tu investigación dio sus frutos. Sí, finalmente encontré al propietario anterior a Javier, que estaba en Mataró, y desde este propietario me encontró la documentación para encontrar a Javier. Luego, no hace mucho, envié un correo a Javier contándolo lo que estoy contando ahora, de que pasó todo esto y que bueno, vi en su blog que aún conservaba el coche. Por suerte estaba muy bien cuidado, muy bien arreglado, todo como me gustaría encontrar un coche. Cuando Aniol se pone en contacto conmigo y me cuenta esta impresionante historia, a mí me entró un profundo conflicto interior. Yo no tenía pensado vender el coche a nadie. De hecho, creo que rechacé un par de ofertas. Ni pregunté cuánto me ofrecían, eso me era indiferente. Toda la gente de mi círculo más cercano y no tan cercano, pues sabe que yo ese coche no lo vendería por nada ni por nadie, pero según hablaba con Aniol, me iba contando su historia, que era un coche que había tenido valor para él, que había pertenecido a su familia, que echaban de menos el coche, pues empezó a crecer en mí la duda de si realmente debería plantearme la regla férrea de ese coche no se va a vender nunca, y decir, si yo estuviera en su lugar, me gustaría que, si yo llevara años detrás de ese coche, sobre todo después de haberlo buscado incluso en los desguaces, pues me hubiera gustado que el propietario accediera a vendérmelo. Entonces Aniol y yo hablamos, y antes de ponernos a hablar de dinero, pues le dije que se viniera a ver el coche, que yo no tenía ningún problema en enseñárselo, que nos fuéramos a dar una vuelta, y como desde Olota hay mucho paseo hasta donde yo vivo, pues que se quedara unos días, y Aniol ha sido huésped en mi casa. Entonces, para que el coche estuviera en buen estado, para que Aniol viera que está todo bien, pues lo llevé al mecánico para que le mirasen una fuga de refrigerante, que yo pensaba que era una tontería.